Bueno, sí, ese es el título, microanálisis MEP-EDX, principios y unos 50 años de aplicaciones. En las palabras claves ahí importante está microanálisis, MEP, recuerden que es microscopía electrónica de barrido, combinado con EDX. Esas siglas de MEP están en castellano, mientras que las siglas para EDX siguen estando como originalmente se usa en inglés. Y ese EDX es más conocido como EDS, pero me interesa en este caso enfatizar que se trata de rayos X. Este puede ser un poquitín más general. Entonces tenemos un microscopio electrónico de barrido al cual está acoplado un espectrómetro por dispersión de energías de rayos X, y ese conjunto, con ese equipo compuesto, vamos a realizar en qué se voy a hablar entonces cuáles serían los principios de este tipo de análisis y qué se ha hecho en unos 50 años desde que nos está acompañando este tipo de instrumentos. Entonces, una de las palabras claves es la microanálisis. ¿Y qué es eso de microanálisis? Se define como, dice ahí, la identificación química y análisis cuantitativo de cantidades muy pequeñas de sustancias. O sea, es de alguna manera vaga la definición, en términos de que dice algo como cantidades muy pequeñas. Pero es verdad que se utilice esa palabra, lo que se está es haciendo una comparación con lo que hasta ese entonces se utilizaba para realizar análisis mental o análisis químico. Y es notorio entonces la participación para acuñar ese nombre. Profesor Carlos, ¿me escucha? No lo estamos escuchando desde acá, desde Puerto Ordaz. Ok, vuelvo. Disculpa, es que te desconectaste desde la primera lámina, te desconectaste, Carlos. Ya se Entonces vuelvo a la primera. Por favor. Dice acá que su red tiene una conexión baja. El internet, la banda, tiene problemas allí. Le estaremos avisando si se vuelve a caer. Sí, aquí. ¿Va a compartir pantalla nuevamente? Voy a hacer. Okay. Comienzo de nuevo. Ok, le escuchamos. Entonces, estamos hablando de microanálisis con un microscopio electrónico de barrido al cual está acoplado un sistema de análisis, un espectrómetro que conocemos como EDX. En la literatura lo van a ver más como EDS, pero como pronto explicaremos, EDS puede ser un poquito más general que el EDX en términos de que no solo se ocupe de los rayos X, pudiera detectar otro tipo de rayos, por ejemplo rayos gamma. Vamos a hablar entonces de los principios en los que se basa esta técnica
y los aproximadamente 50 años que lleva aplicándose. Entre las palabras importantes que están en el título, resalta lo de microanálisis. ¿Qué es eso de microanálisis? Entonces se define como identificación química y análisis cuantitativo de cantidades muy pequeñas de sustancias. Dice cantidades muy pequeñas de sustancias. Es un poco vago, pero habría que remontarse a la época en que comenzó a utilizarse el término, y si nos vamos a los 1910, 1920, en esa época, se destaca el trabajo hecho por Fritz Pregel. Fritz Pregel se hizo Profesor Carlos, se volvió a caer. Se volvió a caer. Otra vez. Lo vemos a usted, pero no en la pantalla. Claro. Ok. Sí, dice que es inestable. Bueno, Fritz Pregel ganó el Premio Nobel de Química en 1923 y tiene un libro en 1917 cuyo título está ahí, Die Quantitative Organische Microanalyse, donde empieza a hacerse muy conocido el término. Y lo de microanálisis se refiere a la comparación de qué cantidad de muestras se necesita para hacer un buen análisis cuantitativo en su época en comparación a lo que se venía haciendo. Por ejemplo, en 1910, la cantidad que se requería para hacer uno de estos análisis era típicamente 200 miligramos. Pero con el trabajo de Pregel, optimizando sobre todo la microbalanza analítica, se llegó a tener precisiones de 1 microgramo, por lo cual se requería una cantidad de sustancia mucho menor. Ya con 3 a 7 miligramos y utilizando este tipo de instrumento. Se volvió a caer, profe. Profe Carlos. Sí, ya me estoy dando cuenta. Ok. De nuevo. Ok. Ahora, en su conferencia Nobel, Fritz Pregel enfatiza que lo que él logró le permite a la gente hacer ahorros de dos tipos: ahorro de reactivos y ahorro de tiempo. Eso él lo considera como los logros más importantes de trabajar con el microanálisis. Y eso sigue siendo cierto. En el microanálisis vamos a darnos cuenta que se ahorra reactivo y se ahorra tiempo. Ahora, el microanálisis a que nos vamos a dedicar es el microanálisis con el microscopio electrónico de barrido, que tiene un sistema EDX. Entonces, en ese tipo de sistema, ya ustedes lo conocen, se tiene una sonda de electrones o un haz de electrones muy bien enfocado sobre un punto de la muestra, y la interacción de ese haz de electrones con la muestra es tan rica en generación de señales que podemos aprovechar muchas de ellas. En particular, una de las señales que estamos aprovechando son los rayos X característicos emitidos por la muestra. Cuando se tiene ese acople de un sistema EDX o un microscopio electrónico de barrido, entonces se tienen situaciones como esta. Aquí se está haciendo una simulación de Monte Carlo
de qué le sucede a un haz de electrones de 20 kiloelectronvoltios de energía cinética cuando incide sobre una muestra de latón. Latón es una aleación cobre-zinc y se ve que esta zona que está aquí graficada, esquematizada por Monte Carlo, me da cuál es la zona generadora de señales de rayos X característicos. Y si uno le busca la forma, una especie de medio aquí, y sabe las dimensiones, uno puede calcular este volumen, en este caso es de 1,6 micrómetros al cubo, y si sabe la densidad del latón que se conoce, sabemos que estamos analizando una muestra de 1,3 por 10 a la menos 5 microgramos. Estamos analizando una cantidad de muestras muy pequeña comparada con lo que se tenía en la época de los años 20. Esto es la capacidad de micro. Tan buena que está. Profe Carlos, no lo escuchamos. Si quita el video, de repente se ayuda más con la velocidad de transmisión. Cierto. Ah, ok. Gracias por la sugerencia. El dato. Sí, señor. Entonces, con estas señales se puede hacer ese microanálisis. Y uno de los requisitos, que era ahorrar tiempo y reactivos, aquí se exageró. No estamos utilizando reactivos. La misma muestra está siendo analizada y el tiempo en que se obtuvo un espectro como este, que conduce a una cuantificación, es de solo 1 minuto. Entonces, con este tipo de técnica se cumple los requeridos y enfatizados por Tregel en los años 20. Bueno, estamos hablando de 50 años de su uso y vale la pena, sobre todo para los jóvenes, para los más jóvenes, imagínense qué pasaba hace 50 años. Entonces, si vamos 50 años atrás, podemos ir aproximadamente más o menos años, pero hagamos el esfuerzo de irnos 50 años antes. Estamos en 1971. Entonces, en 1971, recuerden, ya hablaremos de eso más tarde, se fundó la Sociedad Venezolana de Microscopía Electrónica, actual Sociedad Venezolana de Microscopía y Microanálisis. Pero vale la pena preguntarse en el resto del mundo qué sucedía. Entonces, yo busqué aquí qué pasaba en el año 71. Otra vez fuera. Hoy no lo acompaña la conexión a internet, profesor. No. De nuevo, ¿sí? Entonces se da por finalizada la convertibilidad del dólar a oro. Eso en el campo económico. En el campo político podemos destacar esta noticia. La República Popular China es admitida en la Organización de las Naciones Unidas. Desde el punto de vista del campo económico, tal vez valga la pena también destacar que las primeras misiones a Marte se realizaron en 1971, tanto por los Estados Unidos como por la Unión Soviética. Algo que no todo el mundo conoce es que el primer correo electrónico, utilizando ropa y todo, se produjo en el año 1971. Y justo en ese año aparece el primer microprocesador, el Intel 4004. En el campo local de América Latina se publica el libro de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina,
una historia bastante extensa y detallada del despojo que sufrió nuestra región, que ha venido sufriendo. Y en el campo de la música o de la cultura popular, está la canción Imagine de John Lennon. Canción que nos pide que imaginemos a todo el mundo viviendo la vida en paz, cosa que no hemos logrado. Si pasamos a la siguiente. Tenemos una definición en general, un esquema definitorio de lo que son las espectroscopías. En este caso tenemos una muestra, sobre la muestra incide algún tipo de partícula de radiación que va a producir excitaciones. Las excitaciones generan señales y esas señales salen en una determinada dirección que seleccionamos y necesitamos algo que las separe para poder distinguir una de otra. Ese separador, en este caso, convierte estas dos señales, la azul y la roja, que divergen en dos direcciones diferentes. Y una vez que están separadas, yo puedo detectar una y después la otra. Y si yo las clasifico en función del ángulo que las separa o de la energía, de alguna otra característica importante, ¿Se fue, profe, otra vez? continúo. Entonces, ese separador es típicamente como separador que se utiliza en lo que se llama un elemento dispersivo. Cuando se habla de elementos dispersivos, vamos a dar unos ejemplos aquí, es para disferenciarlos de otro tipo de elementos separadores que se suelen llamar en física elementos no dispersivos. Entonces hay elementos dispersivos y dispersivos. Ejemplos de mecanismo de dispersión angular, que es típicamente la que estamos hablando, es el prisma. Cuando tenemos un prisma y entra una luz compuesta por luces de todos los colores, el prisma se encarga por refracción de diferenciarlos de acuerdo, uno dice que de acuerdo a su longitud de onda, pero también podría decir de acuerdo a su energía. Entonces, la dispersión angular que causa un prisma es muy útil y entonces se entiende que el prisma es dispersor. Otro elemento dispersivo es la red de difracción. Si yo tengo una red de difracción óptica e incide luz blanca, entonces también se separa angularmente de acuerdo a los colores o longitudes de onda o energías. Y una muy parecida a esta, pero que trabaja en otra escala, es la difracción de rayos X por un cristal. En vez de tener una red de ventanitas, vamos a tener ¿Se cayó nuevamente? Profesor. ¿Ya llegó? ¿Sí? Si la longitud de onda que incide es de rayos X, su longitud de onda es muy parecida a la separación entre planos atómicos, entonces se produce también una dispersión angular. Entonces, típicamente los elementos dispersivos se refieren a que causan una dispersión angular.
Como ejemplo de eso tenemos el microanálisis que se realiza con la llamada microsonda electrónica, muchas veces conocida por sus siglas en inglés, EPMA, Electron Probe Microanalysis. Entonces, esa utiliza la ley de Bragg, ese instrumento, para producir la dispersión o separación angular con un cristal analizador. Entonces, ese instrumento fue Ya. Profesor Carlos. Ok. sí, ya volví, ¿no? Sí, pero aún la diapositiva aún no se ve. No, ¿No se ve? aún no. Ya va a llegar. Ahora sí. Bueno, ese instrumento fue inventado por Raymond Castaing en Francia en 1951. En la parte derecha de la lámina se tiene una fotografía de una microsonda electrónica. En el centro de la microscopía electrónica tenemos una, básicamente igual a esta, donde se ve que es un instrumento, es un microscopio electrónico, pero su énfasis no está en producir imágenes, su énfasis está en hacer un buen análisis. Y como se hace por dispersión o separación de longitudes de onda con cristales mediante el uso de la ley de Bragg, tú me dices cuando llegue la lámina. Se tiene y ya se ve la lámina. ¿Se tiene la lámina ya? Sí, profe. Ok, entonces vean los espectros que están abajo. Esa es una medición que hicimos hace algunos años, de un meteorito formado por una aleación de hierro y níquel, y vean que ahí se está determinando el pico característico del hierro, está en dos partes del meteorito, pico característico del níquel. Eso que está ahí es la radiación K-alfa del níquel y la radiación K-alfa de hierro. Y cuando uno ve ese espectro, se da cuenta que la radiación K-alfa en realidad son dos radiaciones K-alfa. Tenemos K-alfa 1 y K-alfa 2. La resolución es muy alta. Se puede resolver con este tipo de instrumentos picos que están separados entre dos electronvoltios. Usualmente se llama resolución la anchura a media de uno de los picos. Entonces, es de 2 a 5 electronvoltios. Este sistema tiene la complicación de que para analizar yo tengo que detectar un pico a la vez, o sea, y se hace secuencialmente en el tiempo. O sea, primero registro, luego me voy al sitio donde está al sitio energético donde está el otro pico, registro también, si hubiese otro también tengo que registrarlo, y eso hace que el método sea muy lento, pero tiene de su lado la gran resolución. Esta técnica, de su principio, fue utilizada de manera cuantitativa
Entonces, si yo comparo con muestras patrón, yo puedo deducir la composición de una muestra con gran precisión, pero se necesita el uso de muestras patrón. Así está concebido. Ahora, intervino la tecnología. Mientras se estaba desarrollando la microsonda electrónica, ya había terminado la Segunda Guerra Mundial y el esfuerzo bélico de alguna manera trajo también mucho desarrollo, sobre todo en tecnología nuclear. Entonces, en tecnología nuclear se desarrollaron contadores, se desarrolló una electrónica de tipo modular muy avanzada, todavía se utiliza, amplificadores, conversores, y se desarrolló lo que se llama un multicanal. Y vean... Profe, se fue el audio. Se desconectó completo. Doctor Carlos Rojas. Me dice cuando llegue la lámina. ¿Cómo? Cuando llegue la lámina, me dicen. ¿Cómo no? Cuando la vean. Estamos aquí esperando. Ya está compartiendo. Ahora. Entonces, esto es un módulo de electrónica nuclear. Entonces, vean qué compacto y bien cómodo. Uno puede, por ejemplo, si esto es amplificador, quitarlo y poner otro, quitar esto y utilizar un medidor de altura de pulso. Y ese desarrollo fue muy importante para lo que nos ocupa. Por ejemplo, ellos trabajan mucho con contadores. ¿Qué son contadores? Son detectores de partículas alfa, partículas beta y radiación gamma, típicamente. Y se les llama contadores porque cuentan, en principio, recuerden de decirme cuando llegue la lámina. Listo, profe. Adelante. Ajá. Entonces es un contador. Entra por este elemento un fotón y a la salida se tiene un pulso. Entonces uno va a ir contando uno a uno cuántos van entrando. La radiación gamma característica consiste en fotones, es radiación electromagnética de la misma naturaleza que los rayos X, pero proviene del núcleo atómico, mientras que la radiación X proviene de las capas de electrones del átomo. Para finales de los años 40, sobre todo después de la Guerra Mundial, los físicos nucleares han venido usando rutinariamente la espectroscopía gamma de los años 40, sobre todo, ¿no? Sobre todo a final de la guerra. La espectroscopía gamma suele utilizar contadores de centelleo, contadores proporcionales, analizadores de germanio y mercurio para discriminar los fotones detectados de acuerdo a su energía. En vez de detectarlo de acuerdo a su longitud. Se fue, profe, otra vez. Me dicen cuando llegue. Sí. No, aún no ha llegado.
Ahora sí, profe. Entonces, vean, yo tengo un espectro de rayos gamma. El espectro de rayos gamma, en este caso, lo que se tenía es una muestra, creo que de aluminio, se bombardeó con neutrones, se excitan los núcleos se desexcitan, eran este espectro. En el eje X se tienen las energías, son energías muy altas, típicamente comparada con la de los rayos X, pero vean, los picos en esa escala de energía lucen muy estrechos, y el fondo, que es este fondo continuo, es muy bajo si se lo compara con el espectro de abajo. En el espectro de abajo tenemos un espectro de rayos X. Se tiene un detector de silicio, se hizo incidir sobre una muestra de electrones de 20 kiloelectronvoltios, y entre las cosas notables que la diferencian del espectro gamma, vean este background. Este background se llama radiación de frenado y complica mucho el análisis en comparación a lo que se hacía con los rayos gamma. Ya saben, me dicen. ¿Ya? Profesor Carlos, no se escucha. No sé. Allí un poquito. Adelante. Ajá, cerca de la lámina. Sí. Allí sí se escuchó. Entonces, fíjense, los picos son relativamente más anchos y están superpuestos con un fondo de alguna manera un poco molesto. Vamos a otra lámina. En esta lámina se tiene un contador de los usados en física nuclear, un contador muy famoso, y donde empezamos a hacer con este tipo de elementos no dispersivos, se empezó a hacer EDX en 1966. Ese contador es muy conocido por los físicos nucleares, es un contador proporcional. El contador proporcional no es más que un tubo donde hay un gas y se tiene un filamento en el eje del tubo y se establece una diferencia de potencial entre la carcasa y el filamento. El tubo está lleno de un determinado gas. Cuando incide radiación, rayos X, por ejemplo, o rayos gamma, sobre una ventana y pasa al interior del tubo, ioniza el gas, átomos o moléculas del gas existente y producen pares electrón-ion. Los electrones son atraídos hacia el filamento central y en su camino producen más ionizaciones y producen una cascada de electrones tal que genera, cuando llegan al filamento, un pulso amplificado. Este es un sistema que detecta y amplifica de una vez. Entonces este investigador Birks acopló eso a una microsonda electrónica, que era lo natural para comparar ambos métodos. Entonces vean los espectros que obtuvo. Aquí tiene una muestra de níquel, una muestra de hierro, una muestra de cromo puro y una muestra de acero,
y obtuvo los picos característicos. En un multicanal, que no es más que un sistema de memoria, en este caso eran de 100 canales, donde va ubicando en cada canal la energía que corresponde a cada una de las cuentas, la cual a su vez está asociada a la altura del... Profesor, se salió nuevamente el audio todo, también el video. Me dicen cuando tengan la imagen. Aún no. Ahora sí. Entonces, fíjese, la resolución que obtuvo con este sistema fue de 1200 electronvoltios. 1200 electronvoltios en comparación con el equipo donde está instalado, que es una microsonda electrónica, que tiene, le había dicho, de 2 a 5 electronvoltios de resolución. O sea, que es terrible la resolución, pero vio ventaja en que pudo ubicar los picos y de una vez no tuvo, por ejemplo, en el caso del acero, que buscar para el cromo, que buscar para el hierro, que buscar para el níquel, se superponen, pero están juntos, están en una sola adquisición. Esta separación, de acuerdo a la energía, es usualmente llamada análisis no dispersivo, a diferencia de la longitud de onda. Pero también hay un efecto de mercadeo. Si alguien va a vender esto y lo llama que es no algo, en este caso no dispersivo, eso no se va a vender. En mercadeo es mucho más efectivo trabajar en positivo y entonces se inventó el término dispersión de energías. O sea, es energy dispersive. En vez de decir que no es dispersivo, se inventó que sí era, pero energía. Entonces, para un físico es un poquito chocante que sea dispersivo, pero no sea angular. Pero bueno, ya van 50 años y ya la gente se creó y esto lo llaman dispersión de acuerdo a la energía o dispersión de energías. Ese fue el medio. Y fíjense, viene el caso que en inglés esa espectroscopía o ese espectrómetro se llama energy dispersive. O sea que dispersa o separa de acuerdo a la energía. Y sin embargo, aquí en castellano mucha gente lo llama de energía dispersiva, lo cual no tiene sentido porque la energía no es dispersiva. Lo que es dispersivo, en todo caso, es el espectrómetro. Muchos físicos tampoco quieren usar eso de dispersivo y prefieren llamarlo discriminador por la D. Entonces, discriminador en energía. Vamos a la siguiente lámina. Después se utilizó el detector de silicio. Entonces, en vez del proporcional, que tiene esa muy baja, muy pobre resolución, se pasó a un elemento de estado sólido. Entonces, en el sólido, típicamente el silicio, se tiene la banda de valencia, la banda de conducción, una brecha de energía, y lo que queremos es convertir la energía del fotón incidente en pares no electrón-ion, con el contador proporcional, sino en pares electrón-hueco. O sea, yo separo un electrón que está en la banda de valencia, recibe de alguna manera la energía y al final así haya muchos pasos que sufre el fotón perdiendo su energía, a lo mejor poco a poco dentro del sólido. Al final lo que se va a transformar toda esa energía es en excitaciones desde la capa de valencia a la capa de conducción, de la banda de valencia a la banda de conducción, y eso tiene en promedio una energía. ¿Se salió otra vez, profesor? Se sale a cada rato, entonces yo ya sé cómo entrar y tú me dices cuando ves la lámina. Sí.
Ahora. Entonces, ese es el semiconductor, así se llama intrínseco. Pero un semiconductor intrínseco es muy difícil de lograr. Casi todos los semiconductores están contaminados y tienen, entonces es mejor considerarlo, o se los contamina a propósito. Cuando se los contamina a propósito, se suele hablar de un semiconductor dopado tipo P o dopado tipo N. O sea, se le incluye en la red, se reemplaza el silicio por un átomo que tiene un electrón de más, o un número atómico de más, o un átomo que tiene un número atómico de menos. Si yo uno dos semiconductores, uno tipo P y uno tipo N, se tiene lo que se llama un diodo. Y en la región de contacto hay una migración de electrones y huecos para compensarse. Y si además yo aplico un potencial reverso, o sea, en la parte N le aplico un potencial, en la parte positiva, el extremo negativo, entonces hay una zona llamada la zona, la zona de agotamiento, que se comporta como si fuera un semiconductor intrínseco. Me interesa que esa zona sea grande, porque ahí es donde yo voy a utilizar cuando entren los rayos X y produzcan pares electrón-hueco. Para eso se necesita un material puro y una red cristalina muy buena. O sea, se necesita perfección en la red y pureza en la composición. Voy a pasar a la siguiente lámina. Aquí tenemos en esta lámina, no sé si ya la ven, lo que se necesita. Se necesita silicio puro y monocristalino. Ahora, ¿cómo se produce silicio? El silicio es fácil de conseguir. Es el segundo elemento en existencia en la corteza terrestre. O sea, es fácil. La arena tiene silicio, pero es oxidado. Entonces hay que separarlo y hay métodos así como se hace aluminio a partir de bauxita, de manera parecida se hace silicio a partir de sílice. Entonces, pero no solamente se quiere sílice, se quiere silicio, se quiere que sea monocristalino. Entonces hay un método llamado el método. Ingrese de nuevo, profesor. Cuando llegue. Ya, profe. Entonces, se pone un pedacito de silicio llamado semilla monocristalino ordenado, se hace tocar el líquido y se va jalando muy poco a poco, muy lentamente, y a partir de él, aquí estaría la semilla, se va formando todo este cristal que antes estaba como líquido y pasa a esta fase sólida, además cristalino. De ahí se hacen rebanadas y se tienen las famosas obleas de silicio. Cuando se tiene esa oblea delgada, típicamente eso se utiliza para la industria electrónica, pero usualmente para detectores, que es lo que queremos, se necesita silicio un poquito más grueso. ¿Para qué? Para que el rayo X no atraviese todo. Además, se necesita no solamente que sea cristalino, sino que sea puro. Y eso también es una complicación. Lo que se hace típicamente es fundirlo al cristal por zonas. Y en esas zonas se van las impurezas y yo voy moviendo esta zona fundida hacia un extremo y luego lo corto, lo boto y me queda un silicio más puro. Ingrese nuevamente, profe. Ya. Resulta contaminado con boro. Y el boro es un elemento, comparado con el silicio, lo hace tipo P. Entonces, usualmente lo que se tiene es silicio
tipo P cuando yo lo que quiero es silicio puro. Entonces, vamos a la próxima. El silicio puro, económicamente, hacerlo puro es costoso. Entonces se inventó, en vez de hacerlo puro, compensarlo con litio. Entonces el litio es un átomo de tamaño muy pequeño que puede difundir dentro del silicio, no reemplazando al silicio, sino de manera intersticial. Y si se introduce, puede cancelar a las impurezas de boro que sí reemplazaban al silicio. Entonces, esa cancelación me hace que el silicio se comporte, sin serlo, como si fuera silicio intrínseco. Ese silicio intrínseco efectivo se puede hacer que ese boro difunda en cantidades de milímetros dentro del silicio, y a partir de eso es que se hace. Conecte nuevamente. Adelante, por favor. Entonces se logró con la incorporación de litio y se tiene este dispositivo. Ese dispositivo, para que el litio no vuelva a difundir mientras se aplica el campo eléctrico para separar electrones de hueco, es importantísimo que esto esté refrigerado a temperatura muy baja, en particular a temperatura de nitrógeno líquido. Entonces, silicio líquido para su operación necesita estar a nitrógeno líquido. Pero se pueden hacer cristales de unos 4 milímetros de espesor, 3 milímetros de espesor, que son suficientes para capturar todos los rayos X que inciden sobre él entre hasta 10 kiloelectronvoltios. Ahora vean, ese sistema se incorporó en el año 68. Listo, profe. Entonces, esa publicación resultó seminal. A partir de eso se despegó la utilización del EDX. En este caso ni siquiera fue un microscopio electrónico, sino fue todavía una microsonda. Una microsonda, se le conectó este detector y se lograron resoluciones mucho mejores que con la del contador proporcional. ¿Qué significa mucho mejores? Vean, aquí están los picos, aparecen en el multicanal, pero tienen una resolución de 600 electronvoltios. Entonces comparen eso con los 2,5 electronvoltios de la microsonda donde está conectado. Sigue siendo algo muy, muy pobre. Por eso es que nos acercamos entonces a hace 50 años. Cuando estamos llegando al 71, ya este tipo de instrumento Adelante, profe. Entonces, ¿qué sucede? Que las compañías que hacían espectroscopía gamma ven un mercado muy importante, más que militar, civil, y pasan a tratar de hacer detectores de rayos X. Entonces, hay compañías que hacían detectores, compañías que hacían multicanales y una sola compañía que hacía el sistema completo multicanal y detector.
Dentro del sector hay compañías que fueron muy conocidas, por ejemplo, Ortec, donde OR significa Oak Ridge y es conocido como un famoso laboratorio de física nuclear. Está la Princeton Gamma, que al decir gamma está hablando de rayos gamma. Esta es la que directamente se produce, tenía mucho contacto con la física nuclear, pero no nació de la física nuclear directamente, es la QEVEX. Y la gente que hacía multicanales está Northern Scientific, Nuclear Data, y apareció IDAX. El IDAX se llamaba Nuclear Diodes, o sea, vean el énfasis nuclear. Y pasaron a dedicarse a otro mercado, el de los rayos X, que tiene supuestamente mucho más amplio. Es así como antes de ser IDAX, cuando todavía era Nuclear Diodes, se instaló en el primer microscopio electrónico de barrido comercial que había, se llegó a instalar ese detector con una resolución muy pobre todavía. Vean la comparación, cómo se habla de la resolución. Eso viene de física nuclear. Entonces, lo que se hace en física nuclear, típicamente no necesitamos vacío. Entonces, como no necesitamos vacío, es mucho más cómodo trabajar fuentes radioactivas. Y una de las fuentes que más se utiliza para este tipo de cosas es el hierro 55. El hierro es isótopo decae magnesio 55 por captura electrónica. O sea, el núcleo se chupa, se agarra un electrón de la capa K y por lo tanto es equivalente que lo hubieras ionizado ahí. Y si incluye aquí, entonces ya eso no es hierro, se convierte en eso. Y si hay una vacancia en la capa K, se genera un rayo X. Entonces ese rayo X es el rayo X K alfa del manganeso, que está a 5,9 kiloelectronvoltios. Y es el que se utiliza tradicionalmente para medir la resolución energética de este tipo de detectores. Vean lo que se usa en física nuclear. Para esa radiación, este era el pico que da un contador de llamado centelleo, luego proporcional que vimos que era 1200, y por los años 70, 70 se tiene para el uso. Adelante, profe. Vean entonces en estos años cómo con el tiempo, con los años va mejorándose la tecnología y se van acercándose a los 100 electronvoltios de resolución. Por aquí por 1970 estaba en 160 y poco después ya se mejora muchísimo. Entonces ya hace 50 años empiezan a tener acceso a equipos con la resolución comparable a la que actualmente usamos. Vean en el año 71, justo hace 50 años, aparece este libro, Energy Dispersion X-Ray Analysis, X-Ray and Electron Probe Analysis. Es una publicación técnica de la STM, donde por primera vez me dicen cómo utilizar esto. Y vean este tipo de espectrómetro de silicio litio de la QEVEX, con una resolución de 150 electronvoltios, que es para un microscopio electrónico de barrido. Esta entrada por aquí se puede acercar o alejar para controlar la cantidad de fotones rayos X a que se tiene acceso. Ya para esta época aparecen las minicomputadoras y ya para 1973 se tenía este tipo de instrumentos. Continúe, profe. Entonces, este instrumento
muy limitado en capacidad. Las computadoras eran de 4096 bytes y le hacían una exigencia muy grande al programador. Esto está muy avanzado. Tiene la posibilidad de un videocassette, de un cassette, ¿qué video? Un cassette de audio, grabar espectros. Se tiene aquí en el multicanal de 100 canales apenas los espectros, se puede sustraer el background y se tiene lo que fue previo al mouse, este botoncito por acá, lo llaman el bob, y permitía señalar picos y ir a un sitio u otro del espectro. Luego, con el tiempo se mejoró la resolución de estos silicio litio. Adelante, profe. Nosotros, en el Centro de Microscopía Electrónica de la Facultad de Ciencias, a comienzos de los años 80, adquirimos esto. Este es un silicio litio de esa época, ventana de berilio, marca Kevex, y vean la electrónica que tenía. No sé si ustedes han llegado a ver esto, pero se operaba con disquete de 8 pulgadas. Recuerden como cuánto es 8 pulgadas, eso es más de 20 centímetros. Entonces eran los disquetes que iban aquí, los floppy, y tiene esta caja. Una vez yo abrí esto para ver qué había ahí detrás, y detrás lo que hay es lo tradicional de la electrónica nuclear. O sea, todos los módulos que les hablé antes de la electrónica nuclear, o sea, se nota todavía en los 80 el traspaso de la física nuclear hacia la física esta de rayos X. Esos espectros EDX entonces son muy útiles. Se puede hacer análisis cualitativo, que es identificación de los elementos, análisis cuantitativo, utilizando las muestras patrón, y con los factores de corrección de matriz conocidos ya de la época del EMMA. Pero lo típico es el análisis sin el uso de muestras patrón, en lo que llaman el método sin estándar, sin patrones, estándares de análisis, que le da una reputación de semicuantitativo al EDX. No es una mala reputación, es muy útil, pero en realidad no es semicuantitativo. Lo que es semicuantitativo es el método típicamente usado. Uno lo puede hacer cuantitativo si utiliza muestras patrón. La mayoría de esos programas de Esperando. Profe Carlos. ¿Se salió completo? No lo veo en la lista de participantes. El profesor Carlos está desconectado. Doctora Caribay, ¿qué sugiere? Esperamos, aunque sea un par de minutos. Ok, vamos a esperar un Si momento. te parece bien. Para que él al menos cierre, porque también la hora ha avanzado, ¿no? Sí. Entonces tenemos otras actividades pendientes y podemos tomarnos, claro, unos 15 minutos más para él. No, sí, un poquito más. Para la siguiente actividad, así le hacemos propaganda, que es una charla sobre el desarrollo de la microscopía electrónica en Venezuela, etcétera. Y luego un foro bien interesante sobre
la situación actual de la microscopía electrónica en Venezuela, nos quedamos en esta misma conexión, ¿verdad? No hay Sí, que- justamente eso era lo que iba a comentar. Ajá. La idea es que ya el profesor Freddy está en sala. ¿Cierto, profesor? Vamos a hacer prueba de audio. Profesor Freddy Sánchez. ¿Escucha? Sí, perfecto. ¿Me escucho bien? Sí, ya el profesor Freddy está en sala y vamos a quedarnos acá para hacer el foro. Bueno, y vamos a esperar entonces. Un poquito, a ver qué dice el Poquito. profesor Carlos. Voy a escribirle a ver si... Al menos para que haga una conclusión, o sea, para que no quede así. Sí, déjeme Puede ser ver. solamente el audio. Ahí está, él está en espera. Ya Bueno, va a entrar. ok, Sí. perfecto. Ok. Si quieres tú le sugieres eso, por favor. Claro, no ha sido su culpa, pero... No, ya debe estar escuchando. Profe Carlos, sí, ya está. Dime. Sí. No, estábamos comentando que el foro iba a ser acá mismo. Sí. Y bueno, que puede tomarse todavía unos, tal vez 15 minutos. Ok. Para Déjame no tratar de ver. Después si puedo cerrar esto. Sí, voy a avanzar. Entonces voy a compartir pantalla de nuevo. Adelante. Dice que está inhabilitada. Ah, ok. Sí, porque acaba de entrar nuevamente. Vamos a ver. Ok, intente nuevamente. Ok. Adelante. Pues sí, decía que la mayoría de estos programas que vienen con los espectrómetros X suponen que la muestra es homogénea en la zona que uno está analizando. Y a veces no es así. Entonces, cuando no es homogénea, por ejemplo, una película sobre un determinado sustrato y la energía de las es suficiente para las señales tanto de la película como de los sustratos, hay que desarrollar otros métodos. Entonces, nosotros en el centro hemos desarrollado métodos para hacer análisis cuantitativo de películas. Voy a la próxima. Voy a ir rápido porque me queda poco tiempo. Entonces, ya lo han visto que uno de los métodos que se utiliza mucho no solo es el espectro, sino es los mapas de composición elemental. Entonces, los mapas de composición elemental son cualitativos, pero muy extremadamente útiles y es la tendencia actual para entender mucho los fenómenos que suceden a nivel de microscopía y microanálisis. Ahora, en los años 2000 se tiene otro tipo de detector, el llamado SLD. El SLD de alguna manera está reemplazando al silicio litio y casi todos los nuevos desarrollos se basan en este SLD. Ese sistema utiliza Vamos a esperar otra vez. dicen, Todavía no, profe. Ahora. y bueno, tiene una gran ventaja. La ventaja es que no necesita nitrógeno líquido y se puede operar a temperatura de menos 20, menos 30 grados bajo cero, lo cual se puede lograr electrónicamente por efecto Peltier. La próxima. Se logran espectros con este tipo de detector con una característica: la tasa de conteo es mucho mayor que la del silicio litio y por lo tanto está mandado a hacer sobre todo para la obtención de mapas
de mapas de composición, cartografía química, mapas de composición superficial. En general se le utiliza más en el área de materiales que en el área de biología, este tipo de técnica, pero ya los biólogos han comenzado a utilizarlo en muchas de sus muestras, sobre todo para Profe Carlos, no le iba a preguntar si tenía la presentación, pero bueno, adelante, vamos a ver si... Yo la voy a colgar, sí. Yo la voy a poner junta y para que tengan acceso a ella. Pero no, ya estoy terminando, porque ya me quedan 5 adelante, adelante. Entonces, actualmente esos detectores SDD existen no solamente como un solo detector, sino en arreglos. Y cuando se tiene, por ejemplo, arreglos como este, se pueden tener imágenes de rayos X de diferentes puntos de vista, una tasa de conteo altísima, entonces se tienen mapas de composición elementales impresionantes. Nosotros pasamos de aquel EDX que teníamos al principio de los años 80. Ok, adelante, profe. Ok, entonces ya pasamos a SDD, pero quería hablarles de hacia dónde señala el futuro. Y el futuro comienza recordando algo que se originó hace bastante tiempo, que es el descubrimiento de la superconductividad. Cuando se descubrió la superconductividad, el señor Emmeline Ohms estaba haciendo unos experimentos de la resistencia del mercurio y cuando llegó a 4,2 Kelvin, porque él logró licuar helio, entonces la resistencia bajó bruscamente a cero. Eso da la posibilidad de tener un termómetro muy sensible. Entonces, lo que se está tratando de utilizar en desarrollo, todavía está en EDX, es el sensor, es utilizar un sensor de transición llamado TESS para usar el termómetro en un microcalorímetro. Entonces recuerden que es un calorímetro. Adelante, profe. Entonces, si hay una reacción exotérmica, ese calor se le da al agua, el agua tiene un termómetro, sube la temperatura y a partir de cuánto sube la temperatura y el conocimiento de esta capacidad calórica, yo puedo determinar qué energía se liberó. Bueno, la idea es la misma en el microcalorímetro. Yo lo que quiero es una cosa exagerada, la sensibilidad es exagerada. Yo lo que quiero es ver cuánto calor genera un fotón de rayos X. Entonces, cuando se tiene eso, se tiene lo que se llama un microcalorímetro. Se tiene un material absorbente, típicamente oro, entra un fotón de rayos X, produce, gracias a este TS, este sensor de bordero, un pulso en temperatura y a partir de ese pulso yo puedo saber cuál es la energía del rayo X que entró. O sea, que tengo un EDX. Con la gran ventaja que la resolución se aproxima o a veces supera a la del EMMA. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Este es un microscopio electrónico y la complicación es que se necesita helio líquido. Entonces aquí hay ni siquiera helio líquido, sino
diluciones EVO2, EVO3 u otro tipo de tecnología para poder utilizar ese microcalorímetro. Entonces, cuando se logra utilizar ese microcalorímetro, se obtienen resoluciones del orden de 2,3, en este caso 2,5 electronvoltios. Vean aquí cómo un poco de pico, que un EDX normal, así sea SDD, lo que es que son los picos, hay todo este lujo de detalles que se puede detectar con este detector microcalorímetro. Este sería el futuro, que todavía tecnológicamente no está a la mano a causa de que necesitan temperaturas muy, muy bajas. O sea, la transición en que se mide es del orden de en los 100 milikelvin. O sea, busquen un grado Kelvin, por debajo de ese grado Kelvin llegan a 0,1 Kelvin, eso serían 100 milikelvin. Ahí es donde se mide la temperatura que hace ascender la aceptación de un fotón de rayos X. Entonces, más que conclusiones, lo que habría que tratar algunas cosas. Entonces, la gran ventaja de la combinación MER-EDX es la rápida identificación cualitativa. Siga, profe. Bueno, entonces concluyendo, ya vemos cuáles son las principales aplicaciones y me iría a la última, ¿no? Desde sus orígenes, la microscopía trata de comprender la relación de estructura con las propiedades, sobre todo en el área de materiales. De biología, la estructura con la función. Sin embargo, desde hace 50 años, con la aparición del MER-EDX, este instrumento ha contribuido enormemente a comprender otro tipo de relación, que no es solamente estructura y propiedades, sino estructura y composición con las propiedades de ese material. Bueno, es todo. Lamento que haya sido tan difícil poderlo de manera continua, pero bueno, ya llegó la hora límite. 4:04. Gracias.